Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del momento en el que estén viendo este video. El día de hoy estaremos trabajando el análisis de nuestra semana 4 correspondiente a lo que es la nomenclatura química, inorgánica y compuestos binarios. Muy bien, vamos a iniciar. Para comenzar, pues, ¿qué es la nomenclatura química? Y dice que es la rama de la química que se encarga de nombrar los diferentes compuestos químicos. Su importancia radica en que permite al estudiante comprender de mejor manera la forma en que interactúan los elementos y así facilitar el estudio de la química. ¿Por qué se forman los compuestos? Bueno, primero vamos a recordar algo que hablamos la clase anterior, que era la regla del octeto, ¿verdad? Y dice que todo átomo tiende a formar 8 electrones en su último nivel de energía, ya sea ganándolos o perdiéndolos, a fin de obtener la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Y a qué nos referimos con esto, verdad? Nosotros cuando analizamos, en este caso podemos ver aquí, tenemos al sodio, si ustedes tuvieran su tabla periódica a la mano, es el elemento número 11, ¿sí? Nos damos cuenta que se encuentra su orbital S con 2 electrones, su orbital P, el nivel 2 y el nivel P, pues con 2 electrones, o sea que va a tener 8 electrones en su segundo nivel de energía. Y finalmente, pues nos damos cuenta que en su tercer nivel de energía, pues va a tener un electrón nada más, ¿verdad? Que es el que nosotros estamos viendo acá. Entonces, para el sodio, para quedar con 8 electrones en su último nivel, como vamos a ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es más fácil regalar el electrón que tiene en su nivel de energía más externo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Para buscar el octeto, lo vimos en la clase anterior, es más fácil regalar el electrón más externo que tiene. En el caso del flúor, ¿verdad? Nosotros vemos que tiene 2 electrones en su nivel S, en su primer nivel de energía, y en su segundo nivel de energía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Entonces, para el flúor es más fácil ganar un electrón, ¿de acuerdo? Para llegar a para completar su octeto. Entonces el octeto nos indica a nosotros cómo los átomos buscan esa estabilidad, buscando la configuración electrónica del em, gas noble más cercano, ¿verdad? En este caso él tenía 7 electrones y gana uno para llegar a su octeto. Este átomo queda cargado positivamente, como podemos verlo acá, y este átomo queda cargado negativamente. Muy bien, continuemos. También tenemos algo importante, dice, ¿qué es el número de oxidación? Dice, es el número de electrones que un elemento debe perder o ganar para alcanzar el octeto en su capa de valencia. Puede ser positivo o negativo. En el grupo A se utilizan los números de oxidación como se presenta en la imagen. En los metales se utilizan los números de oxidación que nos da la tabla periódica de los elementos. En algunos bueno, para entender esto del número de oxidación, estamos hablando aquí en este caso estamos presentando los más estables en las tablas periódicas. Escuchen bien, en las tablas periódicas, en algunas claves no aparece como número de oxidación, sino aparece como la valencia. ¿Sí? Es lo que se conoce en la tabla periódica como la valencia. El número de oxidación tiene relación con la valencia. En este caso, si estamos hablando de la columna 1A, estaremos hablando de elementos que van a perder un electrón, o sea que quedarán cargados positivamente, ¿verdad? Entonces, el número de valencia de los elementos de la columna 1A será 1, de la columna 2A serán 2, de la columna 3A será 3 y de la columna 4A pueden ser más 3 o más 4. Esto quiere decir que pueden actuar como cationes o como aniones, ¿verdad? Pues aquí en el caso de la columna 5A será menos 3, columna 6A menos 2, columna 7A menos 1. Y sucede que aquí en la columna 8A ellos no tienen un número de valencia, ¿sí?
debido a que son gases nobles. Habíamos platicado que los gases nobles pues ya tienen su octeto lleno, o sea que ellos no necesitan combinarse o no están buscando combinación con ningún elemento para buscar su octeto. Entonces ellos están estables, no se combinarán con ningún elemento, por eso no tienen un número de oxidación establecido. Otra situación interesante es ver cómo se crean las fórmulas. Dice que una fórmula se crea de dos partes, un ion positivo y un ion negativo. Al ion positivo se le conoce como catión y al ion negativo también se le conoce como anión. De tal manera que al combinarse, la sumatoria de las cargas sea igual a cero. Se forman de la siguiente manera. Bueno, vamos a ver por ejemplo acá. Se coloca el ion positivo a la izquierda y el ion negativo a la derecha. Entonces veamos, pues el sodio, nosotros buscamos el sodio en la tabla periódica, elemento 11. Vemos ahí donde dice valencia o número de oxidación y vemos que aparece 1, ¿sí? Por eso estamos poniendo aquí 1. Ahora vamos a la columna 7A y en la columna 7A quiero que ubiquen el cloro. El cloro aparece en diferentes números de valencia. Vean que aparece más, menos 1, 3, 5 y 7. El cloro es el elemento 17 en la tabla periódica. Necesito que lo ubiquen. Pero en este caso, su valencia más estable es menos 1, como lo habíamos visto nosotros en la presentación anterior, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a esta presentación y nos daremos cuenta de esta situación. Veremos nosotros, por ejemplo, que el sodio, que es el elemento 11, lo encontramos aquí en esta columna que está acá y en este elemento que está acá. Tiene una valencia de más 1 y mientras que el cloro lo vamos a encontrar en el elemento 17 de la tabla periódica y lo encontramos nosotros acá. Entonces podemos ver nosotros que su valencia más estable es menos 1, ¿sí? Eso es importante que lo ubiquemos. Entonces es bueno que tengan esta referencia de cómo se va comportando el sodio conforme vamos avanzando nosotros en la explicación. Vamos a tener esto y lo vamos a estar consultando en un momentito nuevamente, ¿sí? Bueno, vamos a copiarlo y vamos a continuar acá. Entonces, si nosotros estábamos viendo efectivamente, ¿sí? Al buscar estos elementos en la tabla periódica, pues nos damos cuenta de esto, ¿verdad? El sodio, como vimos anteriormente, ¿verdad? El sodio nosotros lo encontramos acá, sodio está aquí con una valencia de 1 y el cloro está acá con una valencia de menos 1, la más estable en esta parte de acá. Entonces, tenemos al catión, el átomo con carga positiva y el anión con átomo con carga negativa. Luego vamos a combinarlos. Fíjense que estos que están acá nos indican a nosotros cómo se van comportando. Vean aquí el número de oxidación que es positivo pasará a ser el subíndice del cloro y del cloro pasará a ser el subíndice del sodio. Claro, todo con valencias, todo con números positivos. O sea que aquí este más representa un 1 y este menos representa un 1, bajar hacia acá haciendo un 1 positivo y un 1 positivo, como aparece aquí en el paso número 3. Podemos ver que aparece acá, ¿sí? Se comprueba que la sumatoria de las cargas sea cero. Vamos a ver si esto es cierto, ¿verdad? Vamos a ver acá, si nosotros vemos aquí 1 por 1 me da 1 positivo y 1 por menos 1 me da 1 negativo, más 1 menos 1 me dará 0. Entonces se comprueba que las valencias son correctas, ¿verdad? Tiene que quedar 0. Acá la forma en la que se crea la fórmula sería esta. Entonces, ¿verdad? Aquí hay un 1 imaginario y aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? O sea, no se escribe cuando es 1, pero se asume que ya sabemos que aquí es 1. Esta es una fórmula molecular. Vamos a continuar. Veamos otro, vamos a buscar el calcio, vamos, los invito, nuevamente busquemos el calcio, lo tenemos, es el elemento 20 de la tabla periódica, el elemento 20 de la tabla periódica lo encontramos aquí, vean, el calcio trabaja con una valencia estable que es más 2, y se está combinando en este caso con el yodo y el yodo es el elemento 53 en la tabla periódica. El elemento 53 en la tabla periódica lo encontramos en esta parte de acá,
¿sí? Ven, el yodo se encuentra con una valencia estable de -1, es un anión. Entonces podemos ver, por eso el calcio tiene 2 y el yodo tiene -1. Pueden variar estos números de oxidación o valencias dependiendo del problema que se esté analizando. Ahorita estamos empezando a crear las fórmulas. Entonces el concepto básico es este. Número 1, colocamos el catión y el anión, ¿verdad? O sea, el ion con carga positiva y el ion con carga negativa. Vamos a bajar los índices, ¿verdad? O sea, aquí bajamos y bajamos. Esto es bien importante. ¿Qué representan estos subíndices que quedan acá en la expresión? Esto nos representa cuántos átomos se tienen que combinar con cada cuántos átomos de cada elemento se tienen que combinar entre sí para realizar la fórmula química. O en este caso sería una molécula, ¿verdad? Aquí cuando nosotros tenemos el calcio es un átomo, el yodo es un átomo. Cuando los dos átomos se unen, crean una molécula. Entonces esto sería una molécula, ¿sí? La combinación de dos átomos crea moléculas. Entonces vemos acá nosotros, me indica que como tengo una carga positiva, tiene que crearse una estabilidad, tiene que crear una carga de cero. Entonces, para que esto suceda, vamos a indicar esto. Como decíamos, este más 2 pasa a ser 2, aquí me indica que voy a necesitar dos átomos de yodo y este negativo me indica que voy a necesitar un átomo de carbono. O sea, es como que si tuviera el -1 y lo bajara. Aquí está la flechita, ¿ve? Pero estos simplemente siempre serán positivos. Aquí es un 1 y aquí es un 2, ¿sí? Se comprueba, vamos a ver si es cierto. 1 por 2 me da 2 y 2 por -1 me da -2 y más 2 menos 2 me da 0. Esta sería una molécula, ¿sí? La molécula nueva que se está tratando. Ahorita esto tiene un nombre, eso lo vamos a ver más adelante, pero no quiero confundirlos. Entonces ahorita no les voy a mencionar el nombre todavía de la molécula, solo quiero que ustedes vean cómo es que se comportan los números de oxidación para crear la molécula. Este es el objetivo de esta primera parte, solo ver cómo se comportan los números de oxidación para crear las moléculas. Veamos un ejemplo más. El aluminio y el selenio. Vamos a buscar al aluminio en nuestra tabla periódica. Vamos a ver dónde está. Aluminio en la tabla periódica. Si nosotros nos damos cuenta, al aluminio lo encontramos en el número 13 y el número 13 lo encontramos acá. Su valencia más estable es +3. Y el selenio, en este caso el selenio es el 34, nosotros lo encontramos aquí. Aquí está el selenio, su valencia más estable es -2, ¿verdad? Entonces por eso aluminio 3 y selenio -2. Vean acá, aquí está su ionización, ¿verdad? O sea, sus 3 iones positivos, sus 2 iones negativos, un ion negativo, un anión y su catión, anión positivo. Vamos a bajar los índices, los que están acá, ¿verdad? Este 2 pasa a ser aquí abajito y este 3 pasa a ser acá. Entonces yo tengo 2 y 3. ¿Sí? Hacemos la prueba. 2 por 3, 6. 3 por -2, -6. Y más 6, -6, 0. O sea, estamos logrando lo que queremos. Acá quedaría la molécula nueva, ¿verdad? La molécula que se crea con la combinación del aluminio y el selenio en este caso. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esta combinación. Muy bien, ya que hemos analizado cómo se comportan, vamos a ver un ejemplo más, ¿verdad? Aquí tenemos el hierro y el azufre. Nuevamente vamos a recurrir a esta referencia que tenemos acá. El hierro es el elemento 26 en la tabla periódica. Y lo encontramos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que observen algo con el hierro. El hierro, pues, si se dan cuenta, no aparece aquí establecido un número de oxidación específico. Y cuando nosotros buscamos el elemento 26, en la tabla periódica nos podemos dar cuenta que tiene dos valencias. Pero esas reglas las vamos a ver más adelante. El hierro puede trabajar con una valencia de 2 y puede trabajar con una valencia de 3. ¿Oyeron? O sea, aparece 2 y 3.
En este caso, nosotros estaremos analizando nada más, en este ejemplo, la valencia 2. ¿Pero puede trabajar con 3? Sí, puede trabajar con 3. Simplemente estas reglas las vamos a ver más adelante cuando estemos viendo ya algunas reglas de nomenclatura que llega un momento vamos a comenzar a explicarlas. Ahorita solo estamos viendo nuevamente cómo se comportan las moléculas, ¿verdad? Entonces el hierro puede ser 2 y 3, pero en este ejemplo vamos a trabajar una valencia de 2. Y el azufre que habíamos visto que es el 16, ¿verdad? Que lo encontramos acá, tiene una valencia de -2. Bueno, entonces tenemos acá el hierro con 2, el azufre con -2, cambian de posición, queda de esta manera, la molécula en sí. Vamos a ver, esto es bien importante porque aquí vamos a dar un concepto muy interesante. Vean pues, este 2 baja, pasa a ser 2 acá, este 2 baja, pasa a ser 2 acá. Aquí, ojo con esto, vamos a comprobar 2 por 2, 4 positivo y 2 por -2, 4 negativo. Esto que está aquí se llama fórmula molecular porque me indica exactamente la cantidad de moléculas que va a tener pues, nuestra molécula creada. Sí, o sea, cuántos átomos tiene la molécula creada. Entonces, esta se llama fórmula molecular. Quiere decir que tiene 2 átomos de azufre y 2 átomos de hierro. Pero como en las matemáticas, ¿verdad? Podemos simplificar 2 dividido dentro de 2, me queda 1. A esto que está acá se le llama fórmula empírica, ¿de acuerdo? Esto que está acá es una fórmula empírica, esta es una fórmula molecular. La diferencia es que la fórmula molecular nos indica exactamente la cantidad de átomos que tiene la molécula creada, mientras que la fórmula empírica nos da una simplificación. Es importante saber cuál es la valencia más estable del anión para saber nosotros si estamos trabajando una fórmula molecular o una empírica. ¿Oyeron? Esta es la fórmula de este elemento que tenemos aquí. Sería pues la fórmula del sulfuro ferroso, pero más adelante vamos a analizar estas reglas. Vamos a continuar. Pues aquí hay un ejemplo más. Vamos a ver la misma situación, ¿verdad? Ubicaremos en este caso el cromo, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, Si nosotros nos damos cuenta, podemos ver acá lo siguiente, podemos ver que el cromo está, lo vamos a ubicar en esta parte de acá, el cromo aparece aquí efectivamente. Analicemos las valencias o los números de oxidación que tienen en la tabla periódica, elemento 24, y vamos a ver que tiene 6, 3 y 2, ¿verdad? O sea, puede trabajar con todas esas para crear diferentes moléculas al combinarse con diferentes átomos, puede combinarse con cualquier átomo de estas columnas que están acá o pues incluso con el oxígeno también específicamente. Entonces aquí esto en este caso está combinándose con el nitrógeno y el nitrógeno nosotros lo encontramos acá, ¿verdad? En la columna 5A, en esta posición que está aquí donde está la manita, vemos que es una valencia -3 la más estable. Entonces tenemos cromo 3, nitrógeno -3. ¿Qué es lo que sucede? Este bajará y este bajará, ¿verdad? Este 3 baja y este 3 baja, nos queda de esta manera, vamos a la comprobación, 3 por 3, 9, 3 menos 3, menos 9 y más 3 menos 3, 0. Esta sería su fórmula molecular, quiere decir que para em, esta molécula, perdón, tiene 3 átomos de nitrógeno y 3 átomos de cromo. Esta es su fórmula molecular, pero como es 3 y 3 lo puedo simplificar. 3 dividido dentro de 3 me quedaría 1 y 1. Y esta sería su fórmula empírica. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que tenemos estos principios claros, ¿verdad? Podemos iniciar a hablar de la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos las aleaciones. ¿Y qué son las aleaciones? De que es la unión de un metal más otro metal. Al metal más un metal se le llama aleación. Nombre primario de la aleación y nombre secundario de los dos metales. Ojo con esto, dice, no usamos números de oxidación. El orden en que se nombran los metales no influye en el compuesto. Como es una aleación, es una combinación. En este caso, vean, vamos a ver el hierro y el estaño. Aquí el hierro lo podemos encontrar nosotros, es el elemento 26 de la tabla periódica, mientras que este es el hierro, ¿verdad? El elemento 26 de la tabla periódica, y al estaño nosotros lo encontramos en el elemento 50 de la tabla periódica.
¿sí? El hierro, pues vemos nosotros que tiene un número de oxidación 2 y 3. El hierro tiene un número de oxidación 2 y 3. Y el estaño, que es el 50, nosotros vemos que tiene un número de oxidación 4 y 2. Pero para hacer las aleaciones no tomaremos en cuenta los números de oxidación. Entonces es importante, dice, no usaremos números de oxidación. Entonces la aleación de hierro y estaño, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Simplemente es colocar el estaño y el hierro, ¿sí? Entonces, el orden no importa, puede ser también aleación de estaño y hierro, será exactamente lo mismo, aleación de molibdeno y cobre, aquí lo vemos, o puede ser al revés, aleación de cobre y molibdeno, aquí tenemos aleación de cromo y tecnesio, pero también puede ser aleación de tecnesio y cromo, ahí el orden, como dijeran aquellas reglas matemáticas, el orden de los factores no alterará el producto, porque al ser una aleación, pues es la combinación de dos metales, o sea, no importa si yo menciono primero el estaño y el hierro, o el hierro y el estaño, pues esto no influirá. Bueno, en cuanto a las aleaciones, veamos aleaciones. ¿Y cómo sabemos que son aleaciones? ¿Qué características tiene? Pues cuando nos analicemos nosotros nuestra tabla periódica. Muy bien, continuando, ¿verdad? Podemos ver aquí también, pues tenemos algunos ejemplos de amalgamas, ¿verdad? La amalgama, pues estamos hablando es la combinación del metal más el mercurio. Escuchen, metal más mercurio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de los metales, sabemos nosotros que los metales los encontramos en esta parte de acá, ¿sí? Aquí están los metales, no metales, y en esta parte aquí tenemos metales de transición, pero aquí está claro, ¿verdad? Metales. Entonces, el metal más el mercurio me dará una amalgama, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros esta situación, verdad? Pues la analizaremos de la siguiente manera. Pues al mercurio nosotros lo ubicamos aquí es el elemento 80 de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces lo ubicamos en esta parte de acá, aquí está el mercurio, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, pues no, el orden no influye, ¿verdad? Como estamos viendo acá, no usamos los números de oxidación, por lo tanto el orden no influye, ¿sí? Pero el orden en el que se nombran los compuestos no influye en el compuesto. Entonces la amalgama, por ejemplo, aunque en sí la palabra amalgama quiere decir que es una relación directa con el mercurio. Podríamos colocar en este caso primero el mercurio y luego el metal, por ejemplo, amalgama de estaño cuando combinamos mercurio con estaño, amalgama de hierro cuando combinamos mercurio con hierro y amalgama de plata cuando utilizamos el mercurio con la plata, ¿verdad? En este caso es interesante saber, ¿verdad? Ven, la plata aparece con AG porque su simbología proviene de la palabra latina argentum, ¿sí? Así como el oro en aurum, por eso el oro también su abreviatura en la tabla periódica es AU. En este caso la plata es argentum, AG. Muy bien, entonces aquí es importante interpretar cómo se comportan las amalgamas. Veamos otros ejemplos. Podemos tener en este caso en primera instancia la fórmula, ¿verdad? Aquí será amalgama de oro, ¿verdad? Aurus, oro. Acá tendríamos amalgama de cromo. Y aquí tendríamos, por ejemplo, otro ejemplo que aparece aquí sería amalgama de manganeso. Entonces es bastante sencillo cómo nombrar las amalgamas. Siempre será un metal más el mercurio, que es el elemento 80 de la tabla periódica. Aquí no aparecen tampoco los, no aparecen los números de oxidación. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando combinamos un metal más un no metal. Solo vamos a hacer algo importante. Las amalgamas tienen bastante aplicación en el campo, bueno, de la salud. En este caso, pues las utilizan mucho los odontólogos, los dentistas utilizan mucho amalgamas para hacer reparaciones de algunas piezas dentales, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. La relación entre un no metal más un metal. Bueno, el no metal más el metal se conoce como una salvinaria, ¿verdad? Esto es bien interesante. Entonces vamos a ver. Nombrar primero el del no metal.
más la terminación uro. Aquí ya empezamos con la nomenclatura de las sales binarias. Entonces podemos ver, es interesante ver que los no metales aparecen acá en esta manera. Ellos trabajarán como aniones, o sea que estarán trabajando con valencias negativas, ¿verdad? Entonces dice acá el nombre secundario del metal y si usamos números de oxidación de metales, se utiliza el número de oxidación que nos indica la tabla periódica y números de oxidación de los no metales se utiliza el número de oxidación dependiendo de la columna que se tenga. Acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a llevarnos esto de referencia. Veamos. Acá hablemos del selenuro de calcio, dice el selenuro de calcio, dice, ubicado en la columna 2A, el calcio lo tenemos nosotros ubicado en la columna 2A, entonces lo podemos ubicar, el calcio es el elemento 20, ¿sí? Vemos nosotros que pues tiene una valencia y vemos dos, es una única valencia, es positiva, y vamos a ir en este caso, al selenio. El selenio nosotros lo ubicamos en el elemento 34 de la tabla periódica. Entonces, este lo encontramos en el elemento 34. Bueno, entonces vamos a analizarlo. Nos damos cuenta que el selenio pues aparece con diferentes números de oxidación, pero ya habíamos visto nosotros que la más estable era la -2. Entonces vamos a ubicarlos, ¿verdad? Este 2 bajará y este 2 bajará. Nos quedará de esta manera. Esta es su fórmula molecular, su fórmula molecular, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Vemos cómo cómo van compartiendo los átomos. Vimos cómo bajan en este caso para poder simplificarse. 2 por 2, 4, 2 por -2, 4. Entonces quedará su fórmula molecular. En este caso, esta fórmula molecular que nosotros tenemos acá, 2 dividido 2, se simplifica y se convierte en una fórmula empírica. Esto que está aquí, este elemento, se le llamará selenuro de calcio. La regla dice, vamos a mencionar el no metal con la terminación uro, o sea que el selenio le agregamos la terminación uro y luego la del metal. Entonces será un selenuro de calcio. En otras palabras, al anión, que es el átomo cargado negativamente, le agregaremos la terminación uro. Veamos acá. Vamos a ver la plata está trabajando con valencia 1 y el telurio está trabajando con valencia -2, ¿verdad? Vamos a ver, ya sabemos que este pasará aquí y este pasará acá, o sea, se van a cambiar para identificarlo. Entonces ya nos damos cuenta nosotros, aquí tendríamos el telenuro de plata, esta sería su fórmula. En este caso no queda empírica porque no se puede simplificar, entonces es su fórmula molecular, ¿de acuerdo? Tiene una molécula de telurio y dos de plata, dos átomos de plata y uno de telurio es la relación que existe. Vamos a la comprobación, 2 por 1, 2, 1 por -2, -2 y -2 más 2 me dará 0, entonces sí está cumpliendo. Entonces así es como vamos analizando la relación entre un no metal más un metal. Veamos un ejemplo más. Acá vean, tenemos un fósforo de radio. El fósforo, vamos a buscar el fósforo, se encuentra en la columna 5A, es el elemento 15 de la tabla periódica. Si tuvieran su tabla periódica a la mano sería excelente. Búsquenla, pongan pausa a este video y vayan por ella, o si la tienen, revisen el elemento 15 de la tabla periódica, el fósforo. Podemos ver que el fósforo está trabajando con una valencia de -3, ¿verdad? Como habíamos visto en anterioridad. Bueno, entonces en este caso, fósforo de radio, pues vamos a recordar acá el fósforo, pues el fósforo es el elemento 15 de la tabla periódica. Si ustedes tienen su tabla periódica, busquen el fósforo acá, pues van a ver que aparece con números de valencia más -3, 4 y 5, ¿sí? Pero la más estable será -3. En este caso es la que vamos a tomar de referencia nosotros. El radio, si nos damos cuenta, es otro elemento que encontramos nosotros en la tabla periódica y ese lo encontramos en el elemento número
el elemento número 80, ese lo ubicamos en esta parte de acá. Entonces este tiene una valencia de 2. Vamos a ver nuevamente, ¿verdad? Pasarán sus respectivos índices, ¿verdad? Acá. No se puede simplificar, quedará como una fórmula molecular. Esta será la fórmula molecular, lo que me indica que tengo 3 átomos de radio y 2 de fósforos para formar un fosfuro de radio, ¿verdad? Recordemos, al anión, que es el ion negativo, le vamos a agregar la palabra uro y luego mencionaremos la palabra del metal. Bueno, vamos a continuar. Veamos el siguiente. Tenemos 3 sistemas para nombrarlo. Entonces, el sistema clásico es el que nosotros hemos estado utilizando. Y este es bien interesante. Dice, nombre primario como lo indica cada tipo de compuesto. Nombre secundario. Dice, nombre del metal más terminación. Oso si se usa el número de oxidación menor. Y ico si se nombra el número de oxidación mayor, ¿verdad? Entonces aquí hay algo interesante que vamos a analizar en este momento, ¿sí? Veamos qué es esa parte interesante. ¿A qué nos referimos con el sistema clásico? ¿Qué nos referimos con si utiliza el número menor, si utiliza el número mayor? Vamos a ver. Muy bien, veamos acá entonces. Dice, en el sistema clásico dice nombre primario como lo indica cada tipo de compuesto. Nombre secundario dice nombre del metal más la terminación oso si usa el número de oxidación menor e ico si usa el número de oxidación mayor. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Imaginémonos esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a citar 4 elementos. Por ejemplo, en el hierro, si actuara como un número secundario, entonces sería ferroso, se utiliza la valencia 2, y sería férrico, se utiliza la valencia 3, porque tiene estos dos números de oxidación, 2 y 3. Oso la menor y con la mayor. En el caso del cobre será cuproso, se utiliza 1, y será cúprico, se utiliza 3. Pero ¿qué pasa si tuviera 3 números de oxidación? Como es el caso, en este caso, del elemento 45, que es el rodio. Acá vamos a hablar, cuando hablamos de la mayor y menor en el sistema clásico, nos estamos refiriendo a las dos más pequeñas, o sea, 2 y 3. La número 4 nos servirá para otro tipo de compuestos, en este que lo vamos a ver más adelante. Aquí la menor va a ser 2, o sea que será rodioso con 2 y ródico con 3. Rodioso con 2 y ródico con 3. ¿Y qué pasa si tiene más? Como el caso del manganeso, que sería el 25. Vemos que tiene un montón, solo vamos a trabajar las dos más pequeñas, ¿sí? Sería manganoso con el 2 y mangánico con el 3, manganoso con el 2 y mangánico con el 3. Estas que están aquí nos servirán para más compuestos. O sea que no quiere decir que 2 sea el menor y 7 el mayor. En este caso estaríamos hablando de las dos más pequeñitas, que son las que vamos a analizar. Bueno, continuemos. Sistema clásico. Pues el sistema clásico utilizará lo que habíamos visto, ¿verdad? Pues podemos ver nosotros acá el hierro que está trabajando con su valencia 2, ¿verdad? Y el nitrógeno con 3. Entonces, este ya sabemos que el nitrógeno es un no metal, le vamos a agregar la terminación uro, y en este caso el hierro está trabajando con valencia 2, entonces está trabajando con su valencia más pequeña, porque lo que habíamos analizado anteriormente, ¿verdad? Hierro está trabajando con 2, tendrá la terminación oso, entonces nosotros podemos ver que este será un nitruro ferroso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ya sabemos que pasará esto con sus números de oxidación, pasarán de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer la comprobación, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6 y 3 por 2, menos 3 por 2, menos 6 más 6, 0. Eso ya no lo voy a explicar, es la última vez que lo explico, pero es para ver qué queda exactamente. La fórmula molecular me indica que el nitruro ferroso tendrá 3 átomos de hierro y 2 de nitrógeno, ¿verdad? Nitruro ferroso. Veamos en el sistema estequiométrico, ¿sí? El sistema estequiométrico utilizará las valencias, los números de oxidación, pues si utilizamos un 1, será mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta y 6 hexa. Se nombra cada uno de los átomos presentes en las moléculas y se coloca el prefijo dependiendo del número de átomos que tenga. Eso lo vamos a ver a continuación, es bastante sencillo.
Entonces veamos aquí lo mismo, ¿verdad? Tenemos difosfuro de tricromo. Difosfuro, vamos a mencionar siempre primero el anión, ¿verdad? Que en este caso es el fósforo, que es el que tenía valencia negativa, y luego el metal, que en este caso es el cromo. Entonces difosfuro, porque estamos tomando dos átomos de fósforo, difosfuro tricrómico, ¿verdad? 3 de cromo, difosfuro tricrómico, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que nos indica el sistema estequiométrico, nos indica exactamente la cantidad de átomos que tiene. Y finalmente, pues el otro método que se trabajará se conoce como el sistema Stock, ¿verdad? Y es igual de sencillo. Nombre primario, como lo indica cada tipo de compuesto. Nombre secundario, el del metal acompañado del número de oxidación en números romanos y entre paréntesis, ¿verdad? Veamos el ejemplo a continuación. Tenemos en el sistema stock aquí cloruro de níquel 2, dice acá. Vamos a ver, entonces ya sabemos que el níquel en este caso está trabajando con una valencia 2. Vean, acá, ojo, porque si nosotros analizamos el níquel en la tabla periódica, nos damos cuenta de una situación interesante. Pues como estábamos viendo el níquel, vamos a ver algo interesante del níquel acá. Si lo analizamos acá, vamos a ver acá qué pasó. Hace unos pequeñitos esto. Ahí está. Bueno, el níquel nosotros podemos ver que está trabajando con valencia 2 y 3. Si fuera el sistema clásico, este sería un cloruro niqueloso. Escuchen, en el sistema clásico. ¿Por qué? Porque según el sistema clásico vamos a trabajar valencia menor oso, valencia mayor 3 ico. Entonces, como el níquel tiene solo dos valencias, está trabajando con dos. Si fuera el sistema clásico sería un cloruro niqueloso. En el sistema estequiométrico sería un dicloruro de níquel, ¿ya? Dicloruro de níquel. Y en este caso, que es el sistema stock, se pondrá cloruro de níquel y dentro de números romanos vamos a indicar la valencia con la que está trabajando el níquel, ¿de acuerdo? En este caso eso es lo importante. Entonces, o sea, son tres maneras. En el sistema clásico, este se llamará cloruro niqueloso, en el sistema estequiométrico será dicloruro de níquel y en el sistema stock será cloruro de níquel, pero vamos a poner en números romanos la valencia con la que está trabajando en este caso el níquel. Vamos, otros ejemplos. Acá vean, esta es una fórmula empírica. ¿Cómo sabemos que esta es una fórmula empírica? Sabemos en primera instancia que es una fórmula empírica porque si buscamos al nitrógeno nos damos cuenta, según lo que estuvimos analizando con anterioridad, ¿verdad? Como mencionábamos en el caso del nitruro, ¿verdad? Estábamos indicando que, bueno, primero tenemos que identificar alguna situación interesante que la vamos a encontrar acá. Vamos a ver un momentito. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Vean, quiero que veamos esto. Si nosotros analizamos el cromo está trabajando con valencia, o sea, no vemos acá los números de oxidación. Entonces vamos a buscar el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento 7 de la tabla periódica. Lo encontramos acá en la columna 5A. Él pues, si buscamos nosotros en la tabla, vamos a encontrar un montón de valencias. La pregunta es cómo saber con qué valencia está trabajando. Pues, como está actuando como un anión, o sea, una carga negativa, entonces la más estable con la que trabaja el nitrógeno es -3. Entonces nosotros asumiremos que el nitrógeno está trabajando con valencia -3. Y como están simplificados, lo más seguro es de que el cromo está trabajando con valencia 3. Sabemos que si trabaja valencia 2 será en el sistema clásico un nitruro cromoso, pero como está trabajando con una valencia de 3 será un nitruro crómico en este caso para el sistema clásico.
Entonces lo que habíamos visto, ¿verdad? Está trabajando con valencia 3 el cromo y con valencia 3 el nitrógeno, ¿verdad? Entonces en el sistema clásico ya sabemos que la valencia 3, volvemos a ver, vean acá, vean que el cromo llega hasta 6, pero la 6 no es la que utiliza el ICO, sino que son las más pequeñitas, 2 oso, 3 ICO. Aquí sería el nitruro cromoso con 2 y nitruro crómico con 3. El 6 nos va a servir para otro tipo de compuestos que vamos a ver más adelante. Entonces, en el sistema clásico será un nitruro crómico, se está usando el número de oxidación mayor, entonces usamos el prefijo digo, el mayor de los dos más pequeños, por decirlo de esta manera. Y en el sistema estequiométrico será un mononitruro de cromo. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar de la fórmula que queda, en este caso, la fórmula empírica, ¿verdad? Recordemos que la molecular sería CR3N3, o sea, esa sería la fórmula molecular, pero como está simplificado, o sea, que como la empírica, entonces quedará de esta manera. En el sistema estequiométrico será un mononitruro de cromo y en el sistema stock será un nitruro de cromo y dentro de paréntesis con números romanos 3 que nos indicará a nosotros la valencia con la que está trabajando el cromo. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el telurio y el oro, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. Muy bien, entonces veamos aquí qué es lo que sucede. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, el oro pues puede trabajar con valencia 1 y con valencia 3, ¿verdad? Entonces, si fuera 1 sería un auroso y si fuera 3, áurico. En este caso estaba trabajando con la valencia más pequeña, o sea que será auroso. El telurio pues está actuando como un anión. Lo que esté del lado derecho será el anión, o sea, la carga negativa. Cuando nosotros buscamos el telurio, que es el elemento 52 en la tabla periódica, lo encontramos en esta parte de acá, ¿sí? Su valencia más estable es la -2. Esto es importante porque cuando ustedes vean en la tabla periódica les va a aparecer -2, 4, 6. Pues vamos a trabajar cuando sea un anión la más estable, que sería -2. Eso es bien importante que lo tengan. Entonces vean, acá ya sabemos en el sistema clásico, sí, este estará trabajando. Bueno, entonces aquí lo que pasa es de que este pasa acá para saber con qué valencia están trabajando. Este 2 es como que si subiera, va a ser el -2 y aquí hay un 1, sube, entonces quiere decir que el oro está trabajando con una valencia de 1, que eso sería lo que nos está indicando a nosotros. Entonces en este caso, sí, el sistema clásico pues tenemos un tel, teluro telururo, perdón, que es que el teluro va telururo, auroso. Auroso ya sabemos porque el oro está trabajando con la valencia 1, que es la más chiquita, su número de oxidación 1, que es el menor. En el sistema estequiométrico sería un monoteluro, o sea, hay una valencia de 1 aquí, monoteluro de dioro, ¿verdad? O puede ser diáurico también, cualquiera de los dos, de dioro o diáurico, ¿sí? Y también podríamos tener en el sistema stock teluro de oro 1, indicando la valencia con la que está trabajando el oro. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a hablar de la combinación entre un no metal más otro no metal. Usamos la electronegatividad de Pauling según la tabla periódica. Entonces aquí sí ya empezamos a utilizar nuevamente los conceptos que habíamos visto en la clase anterior. En este caso la electronegatividad de Pauling. Eso lo encontramos en la parte posterior de nuestra tabla periódica. Es importante que vean eso. Le damos vuelta a nuestra tabla periódica y vamos a encontrar el carácter iónico de los átomos según lo que nosotros veamos. Entonces en la parte de atrás está la electronegatividad. Entonces dice, nombre primario, la del no metal más el más electronegativo más la terminación uro, nombre secundario, el otro no metal, dice acá. Entonces acá el más electronegativo es al que le agregaremos el uro y el que sea el menos electronegativo solo estará acompañando el nombre principal. ¿Cómo así? Veamos en este caso. Veamos, aquí vamos a hablar, tenemos una combinación entre selenio y azufre. Si buscamos el azufre, su electronegatividad es de 2.5 y del selenio es de 2.4. Bueno, sé que de repente hay alguna duda, vamos a ver en dónde encontramos la electronegatividad de estos elementos.
Bien, entonces cuando nosotros veamos acá, por ejemplo, damos vuelta a la tabla periódica, pues esta es la referencia de la tabla de referencia en la tabla de Sargent-Welch y ahí utilizamos y vemos nosotros que la electronegatividad la encontramos acá en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, al analizar esto, pues, bueno, aquí varían un poquito, pero los valores que tendríamos en la tabla de Sargent-Welch, el selenio, en este caso está trabajando con una electronegatividad de una electronegatividad de 2.55 y el azufre de 2.58. Acá esta está tomado en referencia a la tablita de color amarillo. Si ustedes tienen la tabla de color amarillo, se van a dar cuenta que aparece la electronegatividad en su clave 2.4 y 2.4 para el selenio y 2.5 para el azufre. Pero es porque la de Sargent Welch tiene un poquito más de precisión, tiene dos cifras significativas, entonces hay que, bueno, tener en cuenta eso. En este caso solo nos sirve para buscar quién es el más electronegativo. No importa si es la tabla María que da estos valores o la de Sargent Welch que da estos valores de acá. Si ustedes se dan cuenta, de todos modos, el azufre es el más electronegativo. Esto nos sirve para indicar quién es el que va del lado izquierdo y quién va del lado derecho. El más electronegativo lo ubicaremos nosotros en el lado derecho y el menos electronegativo en el lado izquierdo. Al más electronegativo le agregaremos la terminación uro. Entonces aquí será sulfuro de selenio. Cuando vemos la electronegatividad entre el bromo y el flúor, ¿verdad? En este caso, cuando estamos viendo esta electronegatividad, nosotros nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos al flúor con una electronegatividad de 4 y como estábamos analizando entonces, vemos que en este caso el flúor trabaja con una electronegatividad de 4, es el más electronegativo, irá del lado derecho, será fluoruro. El bromo es el menos electronegativo, entonces será un fluoruro de bromo. En este caso el cloro es el más electronegativo, ven, tiene una electronegatividad de 3 y el teluro tiene una electronegatividad de 2.1. Siempre el más electronegativo lo colocaremos del lado derecho y le agregaremos la terminación uro, ¿sí? Entonces vamos a tener selenuro de selenio, fluoruro de bromo y cloruro de telurio en este caso, ¿verdad? También podemos hacer el respectivo análisis, ¿verdad? En este caso, Selenuro dice, encuentre la fórmula para los compuestos. En este caso solo se colocan los símbolos de los elementos con sus números de oxidación intercambiados. Por ejemplo, selenuro de fósforo. Aquí tendríamos su fórmula, ¿verdad? Ya sabemos que en este caso el selenio se estaría trabajando con la valencia -2 y el fósforo estaría trabajando como, en este caso el fósforo estaría trabajando con una valencia de 3 positivo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué 3 positivo? Porque este es en este caso el fósforo está trabajando como un catión, ¿sí? Entonces el enuro de fósforo, aquí sería un cloruro de azufre. Vamos a analizar cómo se comportan o qué sucede con las valencias de ellos. Y lo que observaremos en este caso será lo siguiente, veamos pues. Vamos a recordar acá vamos a colocar esto, vean lo que sucede con las fórmulas. El selenuro de fósforo, selenuro, pues vamos a buscar al selenio, si nosotros buscamos el selenio en la tabla periódica, pero lo buscamos también en la tabla de referencia que tenemos, vemos que el más electronegativo será el selenio, ¿verdad? El selenio en este caso es el elemento que lo ubicamos en la posición 34 acá. Está trabajando con una valencia de -2. ¿Sí? Selenuro de fósforo, pero ojo, porque el fósforo también lo hemos trabajado nosotros como con una valencia negativa. Entonces, el fósforo aquí lo tendríamos con -3. Entonces, se encuentra una duda. Pero ojo, si nosotros vemos el fósforo en la tabla periódica, aparece 3, 4 y 5 sus valencias, ¿verdad? ¿Sí? O sus números de oxidación, 3, 5 y 4. Entonces, ojo con esto, porque aquí no nos conviene que el fósforo también sea negativo. Entonces, aquí tiene que actuar como positivo. En este caso, pues va a actuar con una valencia de 3 que sería por ser, estar por estar trabajando como un
un ion positivo, ¿verdad? Un cation en este caso. Entonces, y el anión, que sería el fósforo, el selenio, perdón, estaría trabajando con valencia -2. Entonces, vamos a ver la fórmula que haría de esta manera. Selenuro de fósforo, el fósforo ya sabemos que estaría trabajando con 3 y el selenio con 2. Entonces este iría hacia arriba y este iría hacia acá, ¿sí? Entonces para entender, ¿verdad? El selenio con -2 y el fósforo con 3. El cloruro de azufre, entonces nos indica que el más electronegativo es el cloro. Si vemos las valencias del cloro en la tabla periódica aparecen estas, pero el cloro lo vamos a ubicar nosotros en esta columna, o sea que trabajará con valencia -1. Mientras que el azufre lo vamos a ubicar nosotros a la par, ¿verdad? Aquí con -2, entonces estaría trabajando con valencia 2, ¿sí? Que sería lo que sucede. Una referencia es interesante, ¿verdad? O sea, en este caso, vean, 2, no trabajaríamos su valencia negativa, sino positiva. Entonces, este sube y este cambia y tendríamos la fórmula de esta manera. Y por eso es que quedan así las fórmulas moleculares. Muy bien, vamos a dejar acá nuestra explicación, ¿verdad? Hablemos de los tres sistemas en este caso, pues tendríamos la siguiente situación, ¿verdad? Bien, entonces aquí volvemos a repetir, tenemos un selenuro de fósforo y un cloruro de azufre, mencionando primero al más electronegativo y luego el metal, el ion positivo, perdón, el no metal en este caso, que es no metal entre no metal, el otro no metal, el menos electronegativo, que completará el nombre del elemento. Y hasta acá, pues, esta primera parte de nuestra semana 5, perdón, semana 4, y pues nos estamos saludando en el siguiente video que será el complemento de esta semana.